Cuando vi a mi marido hojeando mi teléfono, mi corazón dio un vuelco, pero no por miedo a ser descubierta, sino porque sabía que iba a ver esos mensajes. Esos mensajes que olvidé borrar. Intenté arrebatárselo de las manos, pero él lo apartó con destreza y siguió leyendo. Observé cómo su rostro cambiaba al leer línea tras línea y sentí que mi vida se desmoronaba en segundos. Sí, ahora él conocería la verdad. Pero no toda la verdad. Sus manos temblaban al pasar las páginas y supe que pronto llegaría el mensaje que destruiría mi mundo. Al mensaje único que todo explicaría y pondría un punto final. O quizás lo complicaría aún más. De repente mi teléfono vibró en sus manos y apareció una nueva notificación. Vi cómo su cara palidecía al leer el nombre del remitente. Mi marido se quedó paralizado. Ni siquiera parpadeó. Me mordí la parte interna de la mejilla, un viejo tic cuando me pongo nerviosa. Mi nerviosismo se mezclaba con el horror de darme cuenta de lo que había hecho. Su respiración se aceleró, lo escuché desde 2 metros de distancia que nos separaban. Era justo eso lo que más temía. Porque hace 3 meses cometí un error, ese error que cambió todo para siempre, y ahora no sabía qué hacer, pero déjenme contarles cómo fue realmente. Antes de revelar el secreto que he intentado ocultar con tanto cuidado, escriban en los comentarios desde qué ciudad me ven, y respondan, ¿alguna vez han tenido un secreto tan grande que intentaron ocultar a toda costa, pero al final no pudieron? El ruido del martillo y el olor a pintura fresca llenaban la casa. La cocina, el corazón del hogar, estaba irreconocible, tableros sin terminar, polvo por todas partes y cajas abiertas esparcidas sin orden. Él me había pedido que dejara todo en manos de su hermano, prometiendo que la ayuda llegaría justo a tiempo para no interrumpir su jornada laboral. Pero con cada día que pasaba, la presencia de ese hombre en mi casa se hacía más evidente, como una sombra que no podía ignorar. Mientras él trabajaba hasta tarde, yo me encontraba sola con ese hombre que, sin darse cuenta, encendía en mí una llama que creía apagada. Mi marido siempre había sido un hombre dedicado, honesto y trabajador. No era que nos faltara amor o respeto, pero el tiempo, la rutina y las responsabilidades habían erosionado nuestra intimidad. Me sentía invisible, reducida a la compañera silenciosa de una vida predecible, sin gestos, sin miradas que me hicieran sentir viva. En cambio, su hermano traía consigo una energía diferente. No solo era su carisma natural, sino la manera en que me escuchaba, como sus ojos se posaban en mí con una intensidad que despertaba algo en mi interior. No era solo atracción física, había una comprensión tácita, una conexión que no encontraba en mi matrimonio. Me di cuenta de que, sin buscarlo, anhelaba esa atención, esa chispa que hacía latir mi corazón con fuerza. Cada mañana al despertar notaba cómo me observaba en el espejo con una mezcla de sorpresa y deseo reprimido. Me arreglaba con más cuidado, elegía prendas que hacía tiempo no usaba y me sorprendía sonriendo ante el reflejo de una mujer que redescubría su feminidad. Pero al mismo tiempo un nudo de culpa y miedo se apretaba en mi pecho, recordándome que estaba traicionando no solo a mi marido, sino a la vida que habíamos construido juntos. El hermano de mi marido parecía no darse cuenta del efecto que tenía sobre mí, o quizás lo disimulaba con facilidad. Sus visitas a la cocina, inicialmente para ayudar con la obra, se convertían en excusas para prolongar nuestra conversación, para acercarse un poco más sin levantar sospechas. Yo encontraba en esas charlas un respiro a la monotonía, un lugar donde mis pensamientos podían vagar libremente entre el deseo y la razón. Mi marido llegaba a casa cansado, con la mirada fija en el teléfono y la mente en el trabajo. No notaba el cambio sutil en mí ni la electricidad que ahora impregnaba el aire cada vez que su hermano estaba cerca. Me preguntaba si él sentiría alguna vez la distancia que crecía entre nosotros, o si estaba demasiado absorto para darse cuenta de que algo había cambiado. Yo por mi parte luchaba para mantener el equilibrio entre la lealtad y la tentación, sin saber cuánto tiempo más podría sostener esa mentira silenciosa. En las noches, cuando la casa se quedaba en silencio y la luz se filtraba tenue entre las cortinas, me encontraba pensando en aquel hombre que había irrumpido en mi rutina y había despertado emociones que creía olvidadas. Me sentía atrapada entre la culpa y el deseo, entre el deber y la necesidad. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía evitarlo.
Había algo en esa presencia cercana, en esas miradas furtivas y esas palabras susurradas, que me hacía sentir viva, única, y no solo una esposa en un matrimonio marchito. Las horas pasaban y el murmullo del martillo seguía. La cocina se transformaba lentamente al igual que yo. Sin darme cuenta empezaba a caminar en un terreno peligroso, donde cada gesto, cada roce accidental con su hermano, alimentaba una historia que aún no sabía a dónde me llevaría. Pero una cosa era clara, la calma en mi alma se había roto para siempre. El día avanzaba con el ritmo monótono del martillo y el taladro, pero para mí cada segundo estaba cargado de una tensión nueva, casi insoportable. Había algo en su presencia que alteraba mi respiración y hacía que el aire se volviera más denso, más difícil de inhalar. Mientras él movía las cajas y ajustaba los azulejos, yo observaba cada pequeño gesto, cada roce casual, como si buscara señales de algo que ni siquiera yo misma entendía del todo. Sentí la primera chispa verdadera cuando, al pasarme una herramienta, sus dedos rozaron los míos un instante más largo de lo necesario. Fue un roce fugaz, pero suficiente para que un frío ardiente recorriera mi piel. Intenté no mirarlo a los ojos, pero su mirada me encontró intensa y sin ocultar nada. El silencio se volvió denso, una palabra no dicha flotaba en el aire, un pacto tácito entre nosotros. En mi mente un torbellino de pensamientos y emociones se entremezclaba sin cesar. Por un lado, la voz de la conciencia que repetía con insistencia que estaba cruzando un límite peligroso. Por otro, un deseo inesperado de dejar atrás las ataduras, de permitirme sentir sin culpa ni miedo. Sabía que aquello no era solo un capricho pasajero, sino algo que había estado latente durante años, escondido bajo la rutina y el cansancio. Me sorprendía a mí misma pensando en su sonrisa fácil, en la manera en que sus palabras parecían tener un doble sentido, una complicidad que no se dirigía solo a la conversación sobre la distribución de la cocina. Cada vez que se acercaba para medir una pared o ajustar un tornillo, la atmósfera cambiaba, se cargaba de una electricidad palpable. Pero no era solo el roce físico lo que me atraía, era la atención que me brindaba sin reservas, la manera en que parecía descubrir en mí detalles que mi marido ya no veía. En sus ojos no era la esposa de alguien, sino una mujer con historia, con sueños y deseos propios. Eso me confundía y al mismo tiempo me daba vida. Cuando él dejó caer una herramienta al suelo, me agaché rápidamente para recogerla. En ese momento nuestros cuerpos se encontraron más cerca de lo que hubiera querido. Sentí el calor de su aliento, el latido de su corazón acelerado como si respondiera al mío. Quise apartarme, pero una parte de mí se resistía, como si quisiera escuchar lo que ese silencio compartido tenía para decir. La voz de mi marido resonaba en mis recuerdos, su cansancio palpable cada noche al llegar a casa, su manera de desconectarse sin hablar, mientras yo me sumergía en la soledad del hogar. No era un hombre distante por elección, sino víctima del desgaste diario. Pero ese desgaste nos había dejado a ambos vacíos, caminando paralelos sin cruzar caminos. En cambio, aquel hombre que ahora estaba frente a mí parecía ofrecer un refugio inesperado. Su presencia era un puente entre el pasado y el presente, una posibilidad de recuperar algo perdido sin siquiera saber si eso era correcto. A veces me preguntaba si él también sentía la misma lucha interna, o si simplemente se divertía con la situación. El ruido de la calle entraba por la ventana abierta, mezclándose con el sonido de nuestras respiraciones contenidas. Me sentía atrapada entre el deseo y el deber, entre la vida que conocía y la que empezaba a vislumbrar como un horizonte incierto. Cada vez que él sonreía con esa mezcla de ironía y ternura, mi corazón se desbocaba, y mi mente se perdía en un mar de preguntas sin respuesta. No podía evitar imaginar qué pasaría si alguien descubriera lo que estaba sucediendo. La idea me aterraba, pero también me excitaba, como si el riesgo diera sentido a todo. Pensaba en mi marido, en la seguridad que representaba y en cómo yo misma había contribuido a crear esa distancia entre nosotros. No era un castigo para él, sino para mí por haber dejado que el tiempo robara mi brillo. Mientras limpiaba una mesa improvisada con un trapo, sentí que él se acercaba otra vez. Esta vez el contacto fue más directo, una mano apoyada suavemente en mi espalda que enviaba señales contradictorias. No había promesas ni planes, solo un momento suspendido entre lo que era y lo que podía ser.
En ese instante mi voz apenas fue un susurro: esto no debería pasar. Su respuesta fue una sonrisa que parecía decir lo contrario, y su mirada era una invitación silenciosa a cruzar esa línea invisible. Me sentí temblar, no de miedo, sino de la certeza de que algo en mí estaba cambiando para siempre. Por primera vez en mucho tiempo sentí que no era solo una esposa ni una mujer olvidada, sino alguien capaz de elegir su destino, aunque ese destino estuviera envuelto en dudas y contradicciones. Mientras él volvía a su tarea, yo me quedé mirando su espalda, preguntándome cuánto tiempo más podría sostener esta doble vida sin romperme en pedazos. El sol comenzaba a caer y la luz se filtraba dorada por la ventana, bañando la cocina en un resplandor que parecía demasiado hermoso para ser real. En ese momento comprendí que ya no podía dar marcha atrás. Había entrado en un territorio desconocido donde cada decisión tendría un peso mayor que el anterior. A medida que la tarde avanzaba, la tensión entre nosotros se hacía más palpable. Nos comunicábamos sin palabras, compartiendo miradas que contenían secretos y promesas no formuladas. El mundo exterior parecía desvanecerse, dejando solo ese espacio pequeño y cargado de emociones intensas. Pensé en mi marido, en su rutina implacable, en las veces que había intentado llamarlo para hablar, para pedir un gesto, un abrazo, una señal de que todavía importaba. Pero esas llamadas habían quedado sin respuesta, como ecos perdidos en un pasillo vacío. Sentí la necesidad de ser sincera conmigo misma y reconocer que, aunque amaba a mi marido, necesitaba algo más. No solo el roce de la piel, sino la conexión profunda, el reconocimiento de mi esencia como mujer. Y esa conexión, por terrible que fuera admitirlo, la estaba encontrando aquí, en la mirada de un hombre que no debería ocupar ese lugar. La noche se acercaba y con ella el silencio de la casa, un silencio que me invitaba a confrontar mis emociones más honestas. Sabía que el juego que había comenzado podía destruir todo lo que había construido, pero también sabía que permanecer en la sombra me estaba consumiendo lentamente. Así, mientras recogíamos las herramientas y cerrábamos la cocina para la noche, comprendí que esta historia apenas comenzaba, y que aunque la incertidumbre era grande, no podía ignorar la voz interior que me llamaba a vivir, a sentir, a romper con las cadenas invisibles que me habían atado demasiado tiempo. Nos miramos una vez más, sin palabras, conscientes de que en ese silencio compartido se escondía una decisión que cambiaría nuestras vidas para siempre. El día siguiente amaneció con una extraña quietud, como si el aire estuviera contenido, esperando algo que aún no había sucedido. Me desperté antes que de costumbre sin necesidad de alarma. Mi cuerpo sabía que aquel día iba a ser distinto, aunque no lograba explicar por qué. La casa seguía en proceso, con herramientas esparcidas por el suelo, trapos manchados de pintura y el eco constante de un martilleo lejano que se colaba por las paredes. Me detuve frente al espejo del baño y me observé con atención. Las líneas de mi rostro parecían más marcadas esa mañana, no por el cansancio, sino por el peso de las emociones que arrastraba desde hacía semanas. No era culpa lo que me invadía, al menos no del todo. Era una mezcla de miedo y lucidez, una especie de aceptación de que ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Mi marido salió temprano, como siempre. Un beso en la mejilla, palabras cortas y la promesa de regresar tarde. Su rutina era tan predecible que podía anticipar incluso el momento exacto en que cerraría la puerta. Al escucharla, sentí una oleada de alivio mezclada con ansiedad. No quería estar sola, pero tampoco deseaba compañía. No exactamente. A media mañana, él llegó con una bolsa en la mano y una sonrisa ligera, como si nada hubiera cambiado. Traía tornillos, bisagras y una excusa más para permanecer cerca. Me preguntó si podía entrar por la parte trasera de la cocina, ya que la entrada principal estaba bloqueada por los escombros. Asentí sin decir mucho, sabiendo que eso era solo un gesto más entre muchos que sostenían nuestra cercanía. El trabajo continuó como cualquier otro día. El taladro, los movimientos meticulosos, los comentarios sobre el grosor del mármol o la imperfección de un borde mal cortado. Pero detrás de cada frase cotidiana había una tensión invisible, una energía contenida que amenazaba con desbordarse. Yo evitaba mirarlo directamente, pero su presencia llenaba el espacio con una intensidad que no necesitaba palabras.
Al mediodía, él me propuso salir a buscar una pieza que faltaba para terminar uno de los cajones. Insistió en que sería rápido, que había una ferretería cerca y que me vendría bien salir un rato. Dudé unos segundos, pero acepté. Tomé mi bolso, me recogí el cabello y salimos juntos por la puerta lateral. El trayecto en coche fue breve, pero el silencio entre nosotros se sentía interminable. Afuera, la ciudad seguía su curso sin prestar atención a las tormentas que se gestaban en los corazones ajenos. Él puso música suave, nada demasiado personal, pero lo suficiente para llenar los huecos incómodos. Yo miraba por la ventana con las manos sobre las piernas, intentando mantener la calma, intentando convencerme de que era solo un paseo más. En la ferretería, caminamos por los pasillos como dos personas que no querían coincidir, pero que inevitablemente lo hacían en cada esquina. Escogimos los materiales en silencio, evitando mirarnos por más de un segundo. Todo parecía tan normal por fuera, pero por dentro cada paso era una batalla entre el deseo de avanzar y la necesidad de detenernos. Al salir, él sugirió tomar un café en un lugar pequeño al lado de la tienda. Era temprano para volver y la idea de regresar sin haber resuelto nada me pesaba. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. El sol entraba cálido, proyectando sombras largas sobre la mesa de madera. Allí, sin el ruido de la casa, sin el contexto que nos rodeaba usualmente, nuestras palabras comenzaron a fluir con más naturalidad. Hablamos de cosas simples al principio, la dificultad de encontrar buenos materiales, la lentitud del trabajo, las demoras que frustraban a todos. Luego, lentamente, la conversación derivó hacia asuntos más personales. Él me preguntó si estaba bien, si necesitaba ayuda con algo fuera de la obra. Su tono era neutral, pero en sus ojos había algo más. Yo respondí con cautela, admitiendo que me sentía cansada, un poco sola, pero sin entrar en detalles. No era fácil poner en palabras lo que me pasaba, no sin sentir que estaba traicionando algo más profundo que un voto. La camarera interrumpió con el café, y durante unos segundos todo quedó suspendido. Nos miramos en silencio como si el momento anterior ya no existiera. Pero algo había cambiado. Sentí que mi respiración se agitaba, que mis manos estaban más frías que antes. Él también lo notó porque sin decir nada, extendió la suya sobre la mesa, quedando apenas a centímetros de la mía. No lo toqué. No en ese momento. Pero ese gesto, tan pequeño y tan cargado de significado, fue suficiente para que todo lo que había contenido hasta ahora se volviera insoportable. Nos levantamos pronto y volvimos al coche. Esta vez el silencio fue distinto. Ya no era incómodo, sino denso, cargado de todo lo que no habíamos dicho. Yo sabía que habíamos cruzado una línea invisible, aunque no hubiésemos hecho nada físico. El trayecto de vuelta fue corto, pero mis pensamientos se extendían como un laberinto sin salida. Ya en casa, él entró primero, dejando la bolsa de herramientas sobre el mostrador. Me giré para cerrar la puerta detrás de mí, y en ese instante sucedió. Nos besamos. Fue breve. Fue inevitable. Y fue suficiente para que el suelo bajo mis pies dejara de sentirse seguro. Ninguno dijo una palabra. Volvimos al trabajo como si nada. Como si ese instante no hubiera sucedido. Pero yo sabía que algo en mí había cambiado para siempre. Esa noche al acostarme sentí que el aire pesaba más que nunca. Me pregunté si él también estaba pensando en lo mismo, si el silencio que compartimos escondía tantas cosas como el mío. Cerré los ojos deseando que el sueño me liberara de la culpa, pero sabiendo que al despertar todo seguiría allí intacto, como si el beso se hubiera quedado flotando entre las paredes recién pintadas de una cocina que ya no me pertenecía. No dormí bien esa noche. Cerraba los ojos y revivía el instante una y otra vez, como si el tiempo se hubiese quedado atrapado en ese beso, ese gesto breve pero cargado de todo lo que no habíamos dicho. Me giraba de un lado a otro sintiendo la espalda de mi marido junto a la mía, su respiración acompasada, ajena a la tormenta que se desataba en mi pecho. Por la mañana, los sonidos habituales de la rutina comenzaron sin novedad. La cafetera al crujir del pan, el agua corriendo en el lavabo. Hice lo que se esperaba de mí, serví el desayuno, ofrecí una sonrisa, pregunté por el día que comenzaba.
Todo en mí buscaba mantener la calma, la apariencia, la costumbre. Pero por dentro era otra. Él llegó más tarde de lo habitual, con un par de bolsas en la mano y una expresión que no supe leer del todo. Dijo que había pasado por el mercado, que traía bisagras nuevas y una idea para los estantes. Yo asentí sin saber si debía mirarlo o desviar la mirada. Nos movíamos en la cocina con una coreografía silenciosa, evitando el contacto físico, pero sin poder ignorar que compartíamos un secreto que, aunque reciente, pesaba como si llevara años entre nosotros. Salimos a buscar unas piezas que faltaban. Me sugirió ir al mercado municipal, argumentando que allí encontraríamos exactamente lo que necesitábamos. Yo acepté sin pensar demasiado, sin medir el riesgo de pasar más tiempo a solas con él. Caminamos por los pasillos del mercado como dos conocidos que no tienen nada urgente que decirse. Mientras él revisaba una caja de tornillos, yo me detuve frente a un puesto de frutas. Observé las manzanas apiladas en torres perfectas, brillantes bajo la luz tenue del techo. Pensé en cuántas veces había caminado por lugares así sin sentir nada, y en cómo ahora cada objeto, cada gesto, parecía tener otro significado. Al pagar, nuestras manos se rozaron otra vez. Él me miró como si esperara una señal, pero yo simplemente aparté la vista. Caminamos de regreso en silencio, los pasos resonando sobre las baldosas como una conversación que nadie quería iniciar. Ya en casa nos pusimos a trabajar. Él comenzó a fijar las bisagras nuevas, yo limpiaba la superficie de los muebles con un paño húmedo. Todo parecía normal hasta que sin aviso dijo, «Esto se está saliendo de control». No supe qué responder. Mis manos siguieron limpiando, como si esa frase no hubiese sido pronunciada. Pero la escuché. Y me atravesó como una verdad incómoda. Después de ese comentario, evitamos hablar más allá de lo estrictamente necesario. Era evidente que ambos estábamos luchando con algo que no sabíamos cómo nombrar. Cada vez que lo veía agacharse o mover una tabla, sentía una mezcla de culpa y deseo que me dejaba sin aire. No era amor, al menos no todavía. Era otra cosa, una especie de espejo roto en el que veía todo lo que había dejado de ser. En la tarde propuso ajustar las puertas de los armarios. Me pidió ayuda para sostenerlas mientras se la atornillaba. Estábamos tan cerca que podía sentir el calor de su cuerpo, el movimiento de su respiración. Cada tornillo que apretaba parecía una excusa más para alargar ese momento. Y yo, en vez de alejarme, me quedaba ahí, conteniendo el temblor en las manos. Cuando terminamos, dijo que saldría a comprar algo que había olvidado. Lo vi irse caminando rápido como si necesitara espacio para respirar. Me quedé sola en la cocina, observando las nuevas bisagras, el orden reciente, como si todo eso tuviera algún poder para calmar el caos interior que me habitaba. Mi marido llegó esa noche un poco antes. ¿Traía pan y algo de queso?, preguntó cómo iba el avance. Le mostré lo que habíamos logrado y él sonrió con aprobación. Luego se fue a duchar sin notar, al menos en apariencia, que yo estaba distinta. No sé si lo ignoraba, si lo sospechaba, o si simplemente había aprendido a no preguntar. Mientras cenábamos, sus palabras eran pocas como siempre. Pero hubo un momento en que me miró más de la cuenta, como si intentara ver algo más allá de mi expresión. Bajé la vista, rompí el pan con las manos y cambié de tema. No podía sostener esa mirada. No con todo lo que había pasado. Esa noche al acostarnos, él apoyó su mano sobre mi cadera. Un gesto suave, casi automático. No lo rechacé, pero tampoco lo respondí. Me quedé quieta, con los ojos abiertos en la oscuridad, preguntándome cómo habíamos llegado a ese punto, donde habíamos dejado de vernos como antes. Recordé una conversación que habíamos tenido años atrás, cuando aún hablábamos sin filtros. Me había dicho que la rutina podía ser más peligrosa que una pelea. Que el silencio era peor que cualquier grito. Y ahora ese silencio se había instalado entre nosotros como una tercera presencia, muda y persistente. Al día siguiente me desperté con la sensación de haber cruzado una línea sin retorno. Ya no podía fingir que nada pasaba. Ni conmigo ni entre nosotros. La cocina seguía su transformación, como si reflejara los cambios que yo no podía controlar.
Y aunque no sabía qué sería de mí y de nosotros, sabía que algo tenía que romperse para que otra cosa pudiera comenzar. El día continuó con su ritmo habitual. Él volvió, trajimos nuevas piezas, avanzamos con la instalación. Pero nada era igual. Las palabras eran escasas, las miradas breves, los silencios más largos. Todo estaba cargado de ese algo que no se dice pero se siente en cada gesto. Y yo, en medio de todo, no podía dejar de pensar en lo que estaba haciendo, en lo que había permitido. No era una víctima, ni una mujer confundida. Era plenamente consciente de cada decisión, de cada paso. Y esa conciencia, lejos de aliviarme, me hacía sentir más sola que nunca. Quizás en el fondo lo que más me dolía no era haber traicionado a alguien más, sino haberme traicionado a mí misma. Porque siempre creí que podía resistir cualquier tentación. Pero no era así. Ya no, y lo peor de todo era que a pesar del miedo, no sentía arrepentimiento. Solo una certeza cada vez más clara de que ya no había vuelta atrás. El amanecer llegó con una claridad intensa que se filtraba por las ventanas como si el sol supiera lo que había sucedido, como si la luz quisiera exponer cada rincón de mis pensamientos. Me levanté antes que nadie. Caminé descalza hasta la cocina, aún medio en sombras, y me detuve frente a la encimera sin saber qué hacer con mis manos. El silencio era profundo, pero no apacible. Era un silencio que hablaba, que me acusaba, que me empujaba a mirar hacia adentro. Preparé café como de costumbre, siguiendo el orden mecánico de cada mañana. La rutina, por un momento, me dio una sensación falsa de control. Pero bastó con que recordara la forma en que nuestras bocas se habían encontrado para que todo en mí se desestabilizara. No era solo el acto en sí, sino lo que significaba. Había cruzado una frontera, una línea que había jurado no atravesar nunca. Mi marido no sospechaba nada. Desayunamos en silencio, él con el periódico doblado entre sus manos, yo con la mirada perdida en la taza. Hablamos poco como siempre. Comentó algo sobre su jornada, mencionó una reunión, y yo asentí fingiendo interés. Me pregunté si notaría mi incomodidad, si sentiría el cambio en el aire. Pero parecía estar atrapado en su mundo, ese lugar donde ya hacía tiempo que yo no tenía lugar. Más tarde, cuando llegó él, el otro traía consigo un par de herramientas y un aire de normalidad tan bien ensayado que por un momento dudé si todo había sido real. Evitamos el contacto visual durante los primeros minutos. Nos movíamos por la cocina como si nada hubiera ocurrido, como si aún estuviéramos fingiendo que solo éramos cuñados, que solo compartíamos tareas prácticas. Pero la tensión estaba ahí, flotando entre nosotros, respirando con nosotros. Comenzamos a trabajar en la instalación de los nuevos tiradores de los cajones. Era una tarea simple, pero que requería coordinación. Él sostenía las piezas mientras yo medía, alineaba, marcaba. Nuestros dedos se rozaban una y otra vez, como una serie de pequeñas explosiones que pretendíamos ignorar. Pero era inútil. En uno de esos momentos, mientras estábamos ambos inclinados sobre la misma superficie, nuestras miradas se cruzaron. Y en ese breve segundo, sin palabras, nos dijimos demasiado. Yo vi en sus ojos una mezcla de duda, deseo y arrepentimiento. Tal vez el mismo reflejo que él vio en los míos. Me aparté rápidamente con el corazón latiendo desbocado. Terminamos la tarea sin decir mucho. Yo necesitaba respirar. Inventé una excusa cualquiera, que debía ir a buscar algo a la tienda del barrio. Él asintió sin protestar. Caminé por la calle intentando recuperar la calma. El aire era fresco, pero no lograba enfriar la marea que llevaba dentro. Me senté en una banca frente a la panadería y observé el ir y venir de la gente, los rostros anónimos que seguían con su vida sin saber que yo, allí sentada, era otra persona desde hacía días. Regresé a casa más serena, pero no menos confundida. La obra avanzaba lentamente. Colocamos algunas molduras, él me explicaba los pasos con una voz controlada, casi distante. Era evidente que ambos intentábamos imponer una barrera que ya no existía. Y entonces, sin buscarlo, sin planearlo, sin palabras previas, volvió a pasar. Nos besamos.
Esta vez fue aún más breve, como un reflejo, una descarga inevitable que ocurrió al encontrarnos al final del pasillo, solos, sin testigos. No hubo caricias, no hubo promesas. Solo ese gesto que nos arrastraba cada vez más lejos de la orilla. Después de eso, él salió de la casa sin dar explicaciones. Dijo que tenía que hacer una llamada, pero su voz sonaba diferente, cargada de algo que no supe descifrar. Me quedé sola en la cocina, sentada en una de las sillas aún cubiertas con una sábana vieja, observando el espacio que habíamos construido juntos durante semanas. Me pregunté si había sido él quien dio el paso o si había sido yo. Y comprendí que esa pregunta ya no importaba. Lo habíamos permitido ambos. Cada silencio, cada mirada, cada instante a solas nos había llevado hasta aquí. Y ahora no sabía cómo detener el curso de lo que habíamos comenzado. Cuando mi marido regresó esa noche, traía una caja con bombillas nuevas. Me habló sobre la iluminación del comedor, me mostró una revista con ideas para renovar los muebles del salón. Lo escuché con atención fingida, sonriendo, asintiendo, respondiendo con monosílabos. Mi cuerpo estaba presente, pero mi mente flotaba lejos, enredada en una culpa que no sabía si merecía o si debía rechazar. Esa noche al acostarme no pude evitar pensar en lo rápido que se desdibujan los límites cuando uno deja de sentirse visto. Recordé los primeros años de nuestro matrimonio, las risas compartidas, las pequeñas complicidades. ¿Dónde se habían ido? ¿En qué momento me convertí en alguien que podía guardar un secreto así, dormir al lado del hombre al que traicionaba en silencio? Miré el techo, sentí el calor de las mantas, el leve peso del cuerpo de mi esposo a mi lado. Y por primera vez desde que todo empezó, lloré. No fue un llanto escandaloso ni desesperado. Fue un llanto silencioso, contenido, el tipo de llanto que nace cuando una parte de ti se da cuenta de que ya no hay forma de volver atrás. No sabía qué iba a pasar después. No tenía un plan. Pero entendía con una claridad dolorosa, que lo que había comenzado como una grieta pequeña, ahora era una fractura que se expandía lentamente por todo lo que yo era. Una fractura que nadie más podía ver, pero que amenazaba con derrumbarlo todo. El día comenzó como una repetición casi idéntica de los anteriores, pero con una diferencia sutil, casi imperceptible. Todo parecía más frágil. Cada palabra dicha, cada movimiento dentro de la casa, incluso el sonido de los pasos sobre el suelo recién barrido, tenía una tensión silenciosa, como si todo estuviera suspendido por un hilo demasiado delgado. Mi marido salió temprano como de costumbre con su portafolio en la mano y el gesto rutinario del beso en la frente. Yo lo recibí sin apartar la vista del café, sintiendo que mis pensamientos estaban en otro lugar. Cuando cerró la puerta detrás de él, el silencio volvió a llenar la casa. Ya no era un silencio confortable, sino uno que me recordaba a cada instante que había cosas que no podían seguir así. Poco después él llegó con una caja de herramientas y un par de piezas que faltaban para completar uno de los armarios. Al entrar, me miró apenas un segundo más de lo necesario. No dijimos nada. No hacía falta. La incomodidad entre nosotros era tan palpable que incluso los objetos parecían reaccionar ante ella. Comenzamos a trabajar en la cocina. La actividad nos daba algo en que concentrarnos, una excusa para no mirarnos demasiado, para no hablar más de lo necesario. Pero cada vez que nuestras manos se encontraban o que nuestros cuerpos coincidían en un espacio estrecho, sentía que la electricidad entre nosotros no había desaparecido. Al contrario, parecía crecer, alimentada por la represión. En un momento, mientras colocábamos una tabla superior, sus dedos rozaron los míos por accidente. El contacto fue breve pero suficiente para que nuestras miradas se encontraran. No hubo palabras, solo un segundo donde el tiempo pareció detenerse. Me aparté con torpeza, fingiendo buscar otra herramienta. Más tarde decidimos ir a buscar unas molduras a una tienda del centro. Fue su propuesta, pero yo acepté casi sin pensarlo. Salir de la casa se sentía como una forma de escapar, aunque supiera que la verdadera fuga no era posible. El trayecto fue silencioso. Mirábamos por la ventana, evitándonos deliberadamente. Cada uno atrapado en sus propios pensamientos. En la tienda revisamos materiales, comparamos precios, discutimos medidas.
Todo en un tono neutro, casi profesional. Pero en la mirada de él había algo que me perturbaba, una mezcla de ansiedad, culpa y una especie de melancolía. Yo sentía lo mismo. Una lucha interna constante entre el deseo de detenernos y la incapacidad de hacerlo. De regreso a casa, pasamos por un mercado al aire libre. Él se detuvo frente a un puesto de frutas, compró 2 naranjas y me ofreció una. Caminamos unos metros en silencio comiéndolas. El jugo fresco y ácido me hizo recordar una infancia lejana, una época donde todo era más simple. Me pregunté en qué momento había dejado de ser esa mujer simple, y en qué momento había empezado a desdibujar los límites de lo correcto. Ya en casa, retomamos el trabajo sin hablar de lo ocurrido. Pero entonces algo inesperado ocurrió. Mientras él instalaba una de las molduras, escuchamos una voz proveniente del exterior. Era el vecino, saludando desde la vereda. Yo respondí con cortesía, pero su siguiente frase me heló la sangre. Tengo que revisar la cámara del jardín. Ayer captó algo extraño y no sé si fue un gato o alguna persona, dijo con tono despreocupado. Fue un comentario casual, sin intenciones ocultas. Pero a mí me recorrió un escalofrío. Él también se tensó ligeramente y lo vi. Fingimos seguir con nuestro trabajo, pero el ambiente se volvió aún más denso. Una simple mención, una posibilidad vaga, bastó para poner en evidencia lo frágil que era todo. Cuando el vecino se alejó nos miramos. Ninguno dijo nada, pero ambos sabíamos que cualquier paso en falso podía destruir lo que quedaba de normalidad. El silencio entre nosotros esta vez no fue solo incómodo, sino aterrador. Poco después, él comenzó a recoger sus cosas. Dijo que necesitaba terminar otro encargo, que tal vez no volvería hasta dentro de unos días. No me sorprendió, pero su anuncio me dejó con una sensación de vacío. Asentí sin decir palabra. Él me miró como si esperara una reacción, algo más. Pero no lo obtuvo. Cuando se fue, sentí el peso de la casa sobre mí. Cada rincón parecía gritarme las decisiones que había tomado. Me senté en una de las sillas del comedor con las manos sobre el regazo, mirando fijamente la madera sin realmente verla. No era solo la ausencia de él lo que me afectaba, sino el reconocimiento de que incluso sin su presencia, la herida seguía abierta. Mi marido llegó más temprano esa noche. Dijo que había tenido una cancelación. Me preguntó si quería salir a cenar el fin de semana, como hacíamos antes. La propuesta me sorprendió. Hacía años que no teníamos una salida a solas. Respondí que sí, sin pensarlo demasiado. Quería decirle que me dolía todo, que me sentía perdida, pero no pude. Durante la cena él habló sobre el trabajo, sobre sus planes para el jardín, sobre el clima. Yo asentía, sonreía, bebía pequeños sorbos de agua. La conversación era tan superficial que dolía. Pero aún así, había algo tierno en su esfuerzo, una especie de intento silencioso por acercarse. Esa noche al acostarnos, me giré hacia él. Lo observé mientras dormía, con su expresión tranquila, ajeno a todo. Me pregunté si lo que hacía era una traición real o una consecuencia de años de distancia compartida. Me sentía dividida, desgarrada entre 2 mundos que ya no podían coexistir. Cerré los ojos con la certeza de que el mañana no traería respuestas, pero sí más decisiones que me costaría tomar. La calma aparente era solo eso, una pausa antes de que todo comenzara a tambalearse. Y en lo profundo de mi pecho, sentía que lo peor aún no había llegado. La mañana siguiente llegó con una extraña ligereza. El cielo estaba despejado, el aire fresco, y la casa parecía más silenciosa que de costumbre. Mi marido había salido temprano otra vez, dejándome con la habitual promesa de regresar tarde. Me senté en la cocina y observé las molduras que habíamos instalado días atrás. Todo estaba casi terminado, pero la sensación de algo inconcluso seguía viva dentro de mí. Pasaron varias horas sin sobresaltos. La rutina me envolvía en sus gestos repetidos, barrer, limpiar, organizar. Cada acción mecánica me mantenía ocupada, pero mi mente estaba lejos. No había recibido ningún mensaje, ni señal, ni palabra suya desde que se había marchado con aquella excusa ambigua.
Pensé en él más de lo que me habría gustado admitir. Intenté convencerme de que su ausencia era lo mejor. Que la distancia nos devolvería la cordura. Pero no era así. Alrededor del mediodía, supe que regresaría. No por algún aviso concreto, sino porque lo sentí. Y no me equivoqué. Horas más tarde escuché el sonido familiar de su coche al detenerse frente a la casa. Me acerqué a la ventana casi por instinto, y allí estaba, bajando del vehículo con una caja en los brazos y una expresión serena. Como si nada hubiera pasado. Como si todo fuera parte de la misma obra sin terminar. Entró con paso firme, saludó con una sonrisa suave y dejó la caja sobre la mesa. Dijo que había traído un par de cosas para terminar los últimos detalles. Yo asentí sin saber qué decir. Todo se sintió inevitable desde ese momento. No hubo tensión inicial, ni tropiezos en nuestras palabras. Era como si ambos supiéramos que ese día no se trataba de seguir fingiendo. Nos pusimos a trabajar como de costumbre, hombro con hombro, sincronizados en movimientos aprendidos. Pintamos una repisa, ajustamos un cajón y limpiamos los últimos restos de polvo. Conversamos poco, solo lo necesario. Sin embargo, cada mirada, cada pequeño cruce de ojos, era una conversación silenciosa. Cuando terminamos, nos quedamos unos minutos en la cocina, observando el trabajo hecho. El silencio se alargó, denso. Fue él quien rompió la distancia esta vez. Se acercó con cautela, como si esperara una negativa. Pero no la hubo. Lo miré sin moverme, sintiendo como el corazón me latía en el cuello. Entonces, sin decir nada, bajé la vista y él entendió. Pasamos la noche juntos. Fue una noche larga, pero no por lo que hicimos, sino por lo que significó. La oscuridad no trajo consuelo, ni siquiera alivio. Trajo verdad. Una verdad que no podía seguir ignorando. Éramos dos personas adultas conscientes, cada uno cargando su propio conjunto de dudas, culpas y deseos. Ninguno de los dos podía fingir que esto era un simple error. Cuando amaneció, él ya se había levantado. Lo escuché moverse por la cocina, recogiendo sus cosas en silencio. No entró al dormitorio, no se despidió. Solo se fue. No me dolió su partida. No en el sentido común de la palabra. Me dolió el vacío que dejó detrás. La certeza de que ya no había vuelta atrás, de que habíamos sellado algo con esa noche, algo que tendría consecuencias. Permanecí en la cama un rato más, con las sábanas aún arrugadas, el cuerpo aún tibio, pero el alma inquieta. Pensé en mi marido. En su forma de mirar sin ver, de estar sin estar. En lo que habíamos perdido sin darnos cuenta. No podía justificar lo que había hecho, pero tampoco podía negar la soledad que lo había provocado. Bajé a la cocina y la encontré igual que siempre. Limpia, ordenada, funcional. Pero nada más. Ya no era mi refugio. Se había convertido en un testigo mudo, una sala de espera de decisiones que aún no me atrevía a tomar. Ese mismo día por la tarde mi marido volvió a casa antes de lo habitual. Traía bolsas con verduras y pan. Me saludó con un beso rápido y comenzó a hablar sobre una nueva idea que tenía para el jardín. Yo lo escuchaba, pero cada palabra suya me llegaba como desde otra habitación, amortiguada, distante. Durante la cena, me observó con más atención que de costumbre. Me preguntó si me sentía bien, y respondí que sí. No había nada en mi tono que indicara lo contrario, pero él frunció ligeramente el ceño, como si sospechara algo, como si el silencio entre nosotros ya no fuera suficiente para sostener la mentira. Esa noche no dormí. Me quedé en la oscuridad con los ojos abiertos, escuchando su respiración acompasada. Pensé en hablar. En decirle algo, cualquier cosa que rompiera el muro. Pero el miedo me paralizaba. No era miedo a perderlo. Era miedo a enfrentar todo lo que habíamos evitado durante años. A la mañana siguiente me levanté temprano y salí al jardín con una taza de café. Me senté en una de las sillas viejas que llevaban tiempo sin usarse. El cielo estaba cubierto, pero el aire era suave. Cerré los ojos y respiré hondo, buscando en ese silencio alguna señal de lo que debía hacer.
No la encontré. Solo el peso de mis propios pensamientos. A veces el verdadero castigo no es el juicio de otros, sino la voz que no calla dentro de uno mismo. Y esa voz me decía que ya nada sería igual. Porque incluso si el mundo no se enteraba, yo sí. Y con eso era suficiente. La semana avanzaba con una lentitud insoportable. Cada día parecía durar más que el anterior, como si el tiempo se hubiera estirado, empujado por una presión invisible. La rutina seguía su curso, pero ya no tenía el mismo peso. Las cosas no eran iguales. Todo, desde la luz de la mañana hasta el silencio de la noche, estaba marcado por la presencia de un vacío que no podía llenar con nada. Mi marido parecía más distante. No por un cambio visible, sino por una quietud que se había apoderado de él. Aunque hablábamos, no había conexión. Sus palabras eran ecos de algo que ya no tenía sentido. Él seguía hablando de proyectos, de cosas que teníamos que hacer en casa, de lo que sería nuestra próxima inversión, pero yo no podía dejar de pensar en lo que había sucedido, en lo que habíamos hecho. El sonido de sus pasos en la casa ya no me resultaba familiar. Cada vez que entraba en una habitación, la sensación de estar atrapada en una mentira se intensificaba. Me sorprendí a mí misma buscando excusas para no mirarlo a los ojos, para no enfrentar la culpa que había comenzado a apoderarse de mi vida. ¿Por qué no podía detenerme? ¿Qué había cambiado tan radicalmente en mí? El teléfono vibró en mi bolsillo mientras estaba en la cocina. Era un mensaje de él. Solo decía, ¿cómo estás? La pregunta era tan simple, tan llena de esa ignorancia sobre lo que realmente pasaba, que me hizo sentir un nudo en el estómago. A veces la gente no sabe lo que está pasando en su vida, ni siquiera cuando lo tiene delante. ¿Y yo? Yo lo sabía. Sabía exactamente lo que había hecho, lo que estaba haciendo. Y no podía detenerlo. Lo respondí con un breve bien, y me sentí vacía mientras enviaba ese mensaje. Estaba diciendo lo contrario de lo que sentía, como siempre lo hacía, como si fuera más fácil mentir que admitir lo que realmente estaba sucediendo. Ese día pasamos juntos solo unas horas. Me di cuenta de que incluso cuando estábamos en la misma habitación, había una distancia tangible entre nosotros. La conversación se volvía cada vez más forzada, como si ambos estuvieran buscando un tema neutro, algo que no tocara lo que había debajo, lo que nos estaba matando en silencio. Después de la cena, cuando estábamos en la sala, él se recostó en el sofá y se quedó dormido rápidamente. Yo seguía despierta, sentada en una silla cerca de la ventana, observando el reflejo de las luces de la calle en el vidrio. Pensé en todo lo que había hecho. Pensé en lo que había dejado atrás, en lo que había ganado, en lo que ya no podía recuperar. Pero no tenía respuestas. El día siguiente comenzó como cualquier otro, pero sentí un peso nuevo en el aire. Mi mente estaba acelerada, pero mi cuerpo se movía con la lentitud de alguien que no sabe qué camino tomar. Sabía que las cosas no podían seguir así, que la mentira, por más que la ocultara, ya estaba afectando todo lo que tocaba. Pero, ¿qué hacer? ¿Cómo reconstruir algo que ya estaba roto sin siquiera entender completamente lo que lo había destruido? Esa tarde decidí ir al parque a caminar. Necesitaba un espacio para respirar, para ordenar mis pensamientos. Me puse los zapatos cómodos y salí sin decirle nada. Caminé durante horas sin rumbo fijo. El parque estaba lleno de gente, pero todo se sentía distante, ajeno. Cada paso que daba me alejaba más de la realidad de mi casa, de mi vida, de mi matrimonio. Pero a la vez cada paso me acercaba más a una verdad que no podía ignorar. El viento soplaba suave, las hojas caían lentamente de los árboles, y me encontré pensando en él. En sus ojos, en su silencio. En cómo había cambiado la forma en que me veía. Pensé en lo que había hecho, pero sobre todo, en lo que me quedaba por hacer. Ya no podía seguir en esa niebla. Tenía que enfrentar lo que sentía, lo que estaba viviendo. De repente una figura conocida apareció frente a mí. Era él, el hermano de mi marido. Lo vi acercarse como si hubiera sabido exactamente dónde encontrarme. No me sorprendió, pero sí lo hizo todo más real.
Me miró durante unos segundos, como buscando algo en mis ojos. Yo no sabía qué decir, cómo actuar. No estaba preparada para enfrentar esto. Pero ahí estaba. Frente a mí con la misma mirada intensa que no había olvidado. Te he estado buscando, dijo, y su voz sonaba diferente, más seria, más cargada de algo que no entendí en ese momento. Me sentí vulnerable, expuesta. Pero también había algo liberador en el hecho de que no estuviéramos solos, de que esta vez ya no había ninguna sombra que ocultar lo que realmente pasaba. Nos sentamos en una banca del parque. Las palabras llegaron lentamente como si no quisiéramos decirlas, pero al mismo tiempo las necesitáramos para que todo tuviera algún sentido. Hablamos de la casa, de los proyectos, de cosas triviales, pero debajo de todo había una tensión. No podía apartar la mirada de él, ni de su manera de mirarme, como si cada palabra, cada movimiento tuviera un doble sentido. La conversación continuó durante más de una hora. Pero fue cuando el sol comenzó a ponerse que sentí que algo tenía que cambiar. El tiempo se había detenido entre nosotros, pero ahora se movía con rapidez. Cada segundo que pasaba, cada palabra no dicha, me dejaba más lejos de lo que había sido antes. Al final, cuando nos levantamos, él me miró una última vez y dijo: «Sabes que esto no puede seguir así, ¿verdad?». Fue un golpe, una verdad que yo ya conocía, pero que necesitaba escuchar. Me quedé quieta, mirando el suelo, sin saber qué responder. No había respuesta. Regresé a casa esa noche con una sensación de vacío y pesar. Mi marido ya estaba allí, sentado en el sofá, viendo televisión. Todo parecía normal, pero yo sabía que no lo era. La distancia entre nosotros seguía creciendo, como una grieta invisible que nadie podía ver, pero que todos sentían. Esa noche, mientras me acostaba en la cama, me di cuenta de que había llegado el momento de tomar una decisión. No podía seguir viviendo en esa mentira. Tenía que decidir si seguir adelante con lo que había comenzado o detenerme antes de que fuera demasiado tarde. Y mientras cerraba los ojos, la única certeza que tenía era que cualquiera que fuera mi decisión, ya no sería la misma. Los días que siguieron a ese encuentro en el parque fueron lentos, pesados, como si cada segundo se estirara innecesariamente, arrastrando con él una sensación de inevitable espera. El aire estaba cargado de algo que no podía explicarse, una mezcla de culpabilidad, temor y el creciente deseo de resolver algo que ya no podía seguir arrastrando. Sabía que ya no podía seguir con esa farsa. Pero también sabía que decir la verdad sería, tal vez, mucho más destructivo que todo lo que había ocultado hasta ese momento. Mi marido comenzó a llegar cada vez más tarde. Parecía estar completamente absorto en su trabajo. De alguna manera, me sentía aliviada por esa distancia que, aunque física, también se reflejaba en nuestras conversaciones. Ya no nos hacíamos preguntas sobre el día del otro, no compartíamos anécdotas o recuerdos. Ya no había gestos cariñosos antes de dormir. A veces incluso se quedaba despierto hasta tarde, como si estuviera tratando de huir de algo, de un pensamiento que no podía evitar. La casa, a pesar de las reformas, ya no me ofrecía consuelo. El lugar que antes había sido mi refugio ahora se sentía como una trampa. Cada rincón parecía tener un eco de lo que había sido, pero al mismo tiempo, todo estaba teñido de una tensión palpable. La cocina, la sala, incluso las habitaciones, me recordaban que había algo entre nosotros que no podíamos tocar. Y esa cosa me consumía, me destrozaba poco a poco. El hermano de mi marido, a quien había visto en el parque, no había vuelto a aparecer. Aunque había hablado con él sobre la tensión que ambos sentíamos, nunca más hubo mención alguna de lo que había sucedido. La conversación había quedado suspendida, inconclusa, como si estuviéramos esperando un momento apropiado para abordarlo, pero nunca lo encontrábamos. A veces en las noches solitarias me encontraba repasando cada palabra que había dicho, cada gesto, cada mirada compartida. Y sin embargo, a pesar de la carga emocional de todo lo que estaba sucediendo, me daba cuenta de que no podía pensar en nada más que en el vacío que sentía cada vez que volvía la mirada hacia él, mi marido. Ya no era solo una cuestión de querer, sino de saber que algo esencial se había roto en mí. Un jueves por la tarde el sol brillaba débilmente, proyectando sombras largas sobre la mesa del comedor. Decidí dar un paseo para despejarme,
caminar por el vecindario como si pudiera encontrar algo que me ayudara a tomar una decisión. Pero mientras recorría las calles, noté que mi mente seguía atrapada en un ciclo. Era imposible escapar de mis propios pensamientos. Pensaba en mi marido, en el hermano, en todo lo que había cambiado y en lo que no podía cambiar. Mientras caminaba, vi a un vecino de pie en su jardín, trabajando con unas plantas. Lo saludé con un gesto de la mano, pero él pareció demasiado concentrado en su tarea para responder. De alguna manera me sentí como él, inmersa en una tarea, en algo que intentaba modificar, pero que no lograba avanzar. El pensamiento de que todo lo que estaba haciendo no llevaba a ninguna parte me invadió de repente. Regresé a casa sintiéndome aún más vacía, como si la caminata no hubiera hecho más que enfatizar mi incapacidad para salir de este torbellino de emociones. Al entrar, mi marido ya estaba allí, recostado en el sofá con los zapatos puestos, mirando una película que no recordaba haber elegido. Su presencia me pareció distante, como si él también estuviera atrapado en algún lugar del que no podía escapar. ¿Cómo estuvo el día?, le pregunté, intentando encontrar alguna chispa de normalidad, de algo que nos conectara nuevamente. Él levantó la vista hacia mí, como si me estuviera viendo por primera vez. Bien. Solo trabajo, ya sabes, respondió, volviendo la mirada a la pantalla. No hubo calidez en su tono. Nada. Me senté en la silla de enfrente, manteniendo la distancia que parecía necesaria entre nosotros. Sentí que el aire se cargaba de tensión, pero ninguno de los dos movió un dedo para cambiarlo. Yo no sabía cómo y él probablemente tampoco. El silencio se apoderó del ambiente y el tiempo comenzó a ralentizarse aún más. A la hora de la cena, cuando ya estábamos sentados a la mesa, las palabras eran innecesarias. La comida estaba lista, pero la atmósfera en la casa era pesada. Cada bocado parecía ser una lucha interna, cada gesto un recordatorio de lo que no estábamos dispuestos a enfrentar. No hay mucho de qué hablar, ¿verdad?, dijo él, rompiendo el silencio con una frase tan simple, pero que se sintió como una gran revelación. Ya no lo sé, respondí, mirando el plato frente a mí. Al día siguiente, mientras limpiaba la casa, me encontré pensando en todo lo que había sucedido, en todo lo que se había quedado en el aire. Sentí una necesidad urgente de actuar, de hacer algo antes de que todo siguiera deteriorándose. Sabía que no podía seguir con esta mentira, no podía seguir viviendo de esta forma, atrapada entre dos mundos que no podían coexistir. Decidí que al menos por una vez tenía que ser honesta. No sabía si podría salvar lo que quedaba de nuestra relación, pero sí sabía que al menos tenía que intentarlo. No iba a seguir escondiéndome de la verdad. Ya había llegado demasiado lejos, y el peso de mis decisiones anteriores ya no me permitía seguir adelante sin enfrentarlas. Esa noche, cuando él volvió a casa, lo vi entrar con esa misma expresión distante, como si hubiera sido un día más. Yo ya había tomado la decisión. Sabía que no podía seguir en silencio, que era el momento de hablar, de decir lo que ambos sabíamos que tenía que ser dicho. Y mientras lo observaba, con su maletín en la mano y su mirada cansada, comprendí que la conversación que tanto temía finalmente ocurriría. No sabía cómo ni qué pasaría después, pero ya no importaba. Lo único que sabía era que necesitaba, por fin, ser sincera. El día estaba gris, con nubes que se acumulaban lentamente en el horizonte. El clima no era lo único que estaba a punto de cambiar, pero en ese momento no sabía cómo enfrentar lo que venía. La casa, como siempre, estaba llena de ecos de lo que solíamos ser, de lo que solíamos hacer. El silencio entre nosotros se había vuelto insoportable, pero al mismo tiempo, lo temía más que cualquier otra cosa. Ese día, mientras preparaba el almuerzo, mi mente no podía dejar de divagar. Cada ruido que hacía, cada pequeño movimiento en la casa, me parecía más estridente de lo habitual. Era como si todo estuviera esperando algo, pero yo no sabía qué esperar ni cómo reaccionar. Sentía que estaba al borde de un precipicio, pero mis pies no podían moverse. No sabía si debía dar un paso atrás o si, por fin, debía saltar. Mi marido llegó tarde, como siempre. Esta vez, sin embargo, algo en su rostro me hizo detenerme. No era el cansancio habitual, ni la indiferencia que comenzaba a ser tan familiar. Esta vez, su expresión era más seria,
como si hubiera algo que estaba a punto de compartir, algo que tal vez ambos sabíamos, pero que ninguno se atrevía a nombrar. Nos miramos en silencio durante unos segundos. Yo sentí que el tiempo se alargaba, que el espacio entre nosotros se volvía insostenible. Él fue el primero en hablar, pero sus palabras no fueron las que esperaba. Hay algo que debemos hablar, dijo su voz firme, pero con una mezcla de incertidumbre. El aire se tensó aún más en ese instante. Mi estómago se apretó. Sabía que la conversación a la que se refería no podía ser otra que la que ambos habíamos evitado durante tanto tiempo. La conversación que ya no podía seguir posponiéndose. Me giré lentamente hacia él sin saber qué decir. ¿Qué quieres decir?, respondí, tratando de controlar la voz, de mantener una apariencia de calma que sabía que no tenía. Él suspiró como si estuviera luchando contra sus propios pensamientos. Se acercó a la mesa, dejando el maletín sobre ella. Se sentó en la silla frente a mí, y no pude evitar notar cómo sus manos estaban algo temblorosas. Es sobre nosotros, dijo finalmente. Ya no somos lo que éramos. Lo sé y tú también lo sabes. No quiero seguir viviendo en esta mentira. No puedo seguir haciendo como si todo estuviera bien. Mis manos, hasta ese momento habían estado inactivas sobre la mesa, comenzaron a moverse nerviosamente. No sabía si debía interrumpirlo o si debía dejarlo hablar. La verdad era que me moría por escuchar lo que iba a decir, pero al mismo tiempo, temía lo que esas palabras pudieran significar. ¿Qué estás diciendo?, pregunté sin poder evitar que mi voz temblara. Lo que estoy diciendo es que no podemos seguir así. Sé que hay algo entre nosotros, algo que no hemos hablado, algo que ambos hemos evitado, pero lo siento. No puedo seguir ignorando lo que está pasando, dijo bajando la mirada, como si le costara pronunciar esas palabras. El silencio se hizo pesado entre nosotros. Lo miré fijamente intentando encontrar en su expresión alguna pista de lo que estaba sintiendo. Me sentí atrapada en sus palabras, incapaz de moverme. Pero al mismo tiempo, algo en su tono me hizo sentir que por fin, estábamos a punto de enfrentar la verdad. Yo también lo sé, dije finalmente, mi voz casi un susurro. Lo he sabido durante mucho tiempo, pero no sabía cómo decirlo. No sabía qué hacer con todo esto. Él levantó la mirada, sus ojos reflejando una mezcla de alivio y miedo. ¿Qué significa eso? ¿Qué quieres decir? Significa que yo también lo siento. Yo también siento que estamos rotos, que todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido una forma de evitar lo que realmente está pasando, respondí, sin apartar la mirada. La tensión en la habitación era palpable. Ninguno de los dos se atrevía a dar el siguiente paso, pero ambos sabíamos que lo habíamos dado en nuestras mentes. Todo lo que había quedado sin decir hasta ese momento, toda la distancia que se había creado entre nosotros, estaba a punto de salir a la superficie. «¿Entonces qué hacemos?», preguntó él, su voz más baja, casi temerosa. No supe qué responder. No había un camino fácil, no había una solución que nos devolviera lo que habíamos perdido. Pero sabía que, de alguna manera, teníamos que hablar. Teníamos que admitir lo que habíamos ignorado durante tanto tiempo. Tenemos que decidir qué hacer con esto, dije finalmente. No podemos seguir viviendo en esta niebla, esperando que algo cambie. Ya no sé si podemos salvarlo, pero lo que sí sé es que no podemos seguir fingiendo. Él asintió lentamente como si estuviera aceptando lo que había dicho, aunque su rostro seguía mostrando una profunda preocupación. No lo culpaba. Yo también estaba asustada. Nadie sabe cómo manejar el fin de una relación, especialmente cuando se han compartido tantas cosas, tantos años, tantas promesas. ¿Y si no hay vuelta atrás?, preguntó, su voz temblando un poco. No pude evitar suspirar. No lo sé, respondí con sinceridad. Pero si vamos a seguir adelante tenemos que ser honestos, completamente honestos. Y enfrentarnos a lo que hemos hecho, a lo que hemos permitido que suceda. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Ninguno de los dos sabía qué hacer a continuación, pero al menos estábamos empezando a decir lo que había estado callado durante tanto tiempo. Al menos estábamos siendo sinceros por fin.
Lo miré por un momento más y sentí que aunque todo lo que habíamos construido podría estar desmoronándose, había algo liberador en ese momento. La verdad nos había alcanzado, y ya no había marcha atrás. Pero al menos era un primer paso. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente para empezar a reconstruir algo, aunque fuera desde las ruinas. Él suspiró y se recostó en la silla, mirando el suelo. No sé qué hacer con todo esto, murmuró. Yo tampoco, respondí, sintiendo la misma confusión. Pero al menos ahora lo sabemos. Ya no podemos seguir ignorándolo. Esa noche al acostarnos no hablamos más. El silencio nos rodeaba, pero era un silencio diferente. Era un silencio que hablaba de la posibilidad de algo nuevo, de algo que estaba por venir, aunque no supiéramos qué. Pero ya no importaba. Habíamos dado el primer paso hacia lo que estaba por venir, y eso, de alguna forma, nos había aliviado. Aunque la incertidumbre seguía, al menos ahora estábamos juntos enfrentándola.